Les damos la más cordial bienvenida a esta cobertura especial de El Observador de Mira TV con nuestro aliado estratégico de TV Martí. Estaremos llevando para ustedes las incidencias de este primer encuentro, la primera sesión de lo que va a ser la discusión de todo esto que comenzó el 17 de diciembre cuando el presidente Barack Obama, en un mensaje al país conjuntamente con Raúl Castro, al mismo tiempo ambos mandatarios hacían sus exposiciones de motivos, hablaban sobre volver a tomar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Muchas críticas y esto ha ido avanzando, entendiendo el impacto de los cambios de la política de Estados Unidos en derechos humanos y democracia en Cuba. Este es el nombre que ha recibido esta sesión, van a ser 2, martes y miércoles, y el observador de Mira TV estará llevándoles a ustedes detalle a detalle con esta alianza estratégica de TV Martí. Quien preside esta sesión es el senador Marco Rubio. Es el jefe del Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental de la Cámara Alta. Y pues hay mucha expectativa, pues se entiende que los republicanos están oponiéndose a que una situación de este tipo se lleve a cabo por dos cosas. En principio, las medidas que se han adoptado contra Cuba, el levantamiento de estas medidas es un punto álgido en las discusiones, y el establecimiento de una sede diplomática de Cuba en los Estados Unidos. Esos serán los puntos más difíciles que hay que sortear en estas discusiones, por supuesto entre republicanos y demócratas. Exposiciones habrá en estas sesiones como la de Roberta Jacobson, que ha sido la encargada, la designada para llevar adelante estas conversaciones, y por supuesto que ustedes van a tener todos los detalles en esta cobertura especial que hace el observador de Mira TV conjuntamente con TV Martí. De inmediato vamos a enlazar nuestra señal. Entre los asistentes, por cierto, está la cofundadora de las Damas de Blanco. Hay elementos importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto económico. Muchos de las agencias internacionales han hecho el enfoque precisamente en la parte económica, en lo que tiene que ver con el levantamiento de las medidas. Hay un grupo en Miami, por supuesto, de la disidencia que está en contra de que se avance en discusiones hasta que no se respeten los derechos humanos, por lo menos se le permita a la gente pronunciarse libremente sin ser agredidos. Y hay un grupo de comerciantes que ven una buena oportunidad en la apertura de estas relaciones. Por cierto que muchas aerolíneas ya han hecho su pronunciamiento, entre ellas American Airlines, Iberia. Todas ellas han establecido un plan para comenzar a cubrir las rutas que incluyan a La Habana en enlaces con Madrid, con Estados Unidos, porque ven la posibilidad de que el turismo en la isla se vaya a incrementar a partir de la apertura de las medidas que incluyen, entre otras, el uso de tarjetas de crédito. El plástico, como se le conoce comúnmente, podría ser utilizado dentro de la isla, cosa que no está ocurriendo actualmente. Cuba acaba de hacer una emisión de billetes de alta denominación, esto para tratar de equiparar lo que tiene que ver el movimiento del efectivo en las tiendas, y hay mucha expectativa respecto a lo que pudiera pasar a partir de aquí. Cuba ha hecho planteamientos y ha fijado posiciones, entre ellas la que hizo en la cumbre de la CELAC el propio Raúl Castro, en donde dijo que no iba a ceder ni un milímetro en cuanto a estas discusiones. Y si se entiende que se van a retomar las relaciones, ambas partes tienen que ceder. La liberación de Alan Gross, el norteamericano que permaneció desde 2009 detenido allí en la isla de Cuba, y esta liberación se logró por el intercambio por los espías cubanos. Allí tenemos imágenes de lo que le veníamos comentando, que es los nuevos billetes en Cuba que comenzaron a circular ayer en estas denominaciones de 100, 200 y 500, y como lo han informado desde las agencias de prensa, esto es para equiparar el CUC en los comercios, en donde la gente podrá tener menos cantidad de billetes a la hora de una transacción, y esto con una visión a que la economía en Cuba pudiera mejorar para toda la gente que hace sus compras allí en la isla, incluso con el turismo. El uso de las tarjetas de débito, que ya les comentamos que no estaba permitido, y las compras con tarjetas en los comercios de Cuba.
Uso de dólares en las ventas es otra de las medidas. Toda una serie de disposiciones que entrarían en vigor a partir de que se discutan todos los detalles de este acercamiento. Y es precisamente lo que vamos a llevarles a ustedes en detalle tanto martes como miércoles, el favorecimiento de los viajes a Cuba. Estas son americanos que tendrán más oportunidades de ir a la isla. Esto es todo lo que va a desarrollarse en tanto se desarrollen las discusiones en estos días, martes y miércoles. Entre los asistentes va a estar allí la presidenta de Damas de Blanco, Miriam Leiva, también la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, estaría allí presente la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler. Entre la lista también estaría el activista Manuel Cuesta Morúa, y también en Cuba se registraron alrededor de 178 detenciones arbitrarias en los últimos tiempos en el marco de lo que pudiera considerarse este acercamiento, estas medidas que van a tomar. Ya tenemos imágenes allí, ahí tenemos en pantalla a Marco Rubio, que va a ser el presidente de estas sesiones, y en esta cobertura especial que haremos en el Observador de Mira TV conjuntamente con TV Martí. Mañana nuestra cobertura, igual de 10 de la mañana a 1 de la tarde, está dándose inicio en esta transmisión especial. Un esfuerzo conjunto con TV Martí para mantenerlos a ustedes informados, y escuchamos de inmediato al presidente de esta comisión, el senador republicano Marco Rubio. Ella no participó en el desayuno. I hope that we live up to that challenge. We can and we should do much better. With that, I yield back the balance of my time. Gentleman yields back. The chair recognizes the gentleman from California, Mr. McClintock, for 5 minutes. Mr. Speaker, amidst all the controversies gripping Congress, certainly we should all be able to... La presentación de las personas que estarán integrando este diálogo, que van a iniciar dentro de poco. Marco Rubio, lo escuchamos de inmediato. Que la administración adelantó para negociar el acuerdo. Tenemos dos excelentes paneles. El primero es el panel oficial que ven aquí sentado, listo para empezar. Y luego vamos a escuchar a varios activistas de derechos humanos, activistas de la democracia en la isla de Cuba, que nos van a hablar de los cambios. Quiero adelantarme diciendo que todos los miembros del comité esta mañana, la gran mayoría de los norteamericanos comparten las metas de la democracia, la libertad en la isla de Cuba. En realidad, la administración, cuando anunció la política, dijo que el objetivo era apoyar al pueblo cubano para determinar libremente su propio porvenir, determinar futuro político, me refiero a la democracia, y determinar su futuro económico. Un pueblo cubano libre tiene el derecho de elegir el modelo económico pero depende de ellos. Esta es una meta que todos compartimos. La pregunta para nosotros es si en estos cambios políticos, ¿qué tan eficaces serán para producir esta meta compartida? Hoy vamos a analizar el proceso de llegar a este acuerdo y también vamos a hablar de la eficacia que puede tener o no tener al llegar a las metas declaradas. No es secreto, y yo he dicho públicamente que tengo graves reservas y en muchos casos me opongo totalmente a los cambios que vamos a ver aquí hoy por la simple razón de que creo que no van a ser eficaces para producir la apertura política en Cuba que todos deseamos para el pueblo cubano. El pueblo cubano es el único pueblo de este hemisferio que no han tenido elecciones libres en más de varias décadas. Tienen el derecho como los demás pueblos también. No merecen menos la democracia que la gente de Guatemala, República Dominicana, Haití y toda una serie de otras naciones. Todos ellos durante los últimos 10 años por lo menos una vez han podido elegir sus dirigentes. La idea de que debemos ser más pacientes con Cuba que con todas las otras sociedades
es ofensiva. La meta de esta audiencia es entender los cambios, entender primero cómo se han producido, cuál fue el proceso de negociarlos y, en segundo lugar, qué eficacia tendrán estas políticas para lograr el cambio que todos aspiramos para la isla de Cuba. Con esto doy la palabra a la senadora Boxer. Muchas gracias, señor presidente, por esta audiencia crucial. Quiero dar una cordial bienvenida a los testigos distinguidos, algunos que han viajado desde lejos para acompañarnos aquí. Me complace especialmente ver a Miriam Labat, que conocí en un viaje a Cuba en 2002. El anuncio del presidente Obama que Estados Unidos iba a empezar un proceso de normalizar las relaciones con Cuba tendrá impacto muy amplio, pero la audiencia de hoy se va a enfocar sobre todo en su impacto sobre los derechos humanos y la democracia en Cuba. Un motivo de preocupación. Durante más de 50 años, Estados Unidos siguió una política de sanciones para aislar a Cuba. La meta fue de socavar el régimen de Castro y promover los derechos humanos y la reforma democrática. Yo bien me acuerdo cuando esa política se impuso y no tenía canas en ese momento. Esta política dejó de alcanzar las metas propuestas. Yo creo que todo lo contrario. En lugar de aislar a Cuba, Estados Unidos ha aislado a sí mismo con esta política, enajenando socios internacionales. Durante más de 23 años, la Asamblea General de Naciones ha votado para condenar este embargo norteamericano unilateral contra Cuba. En lugar de socavar el régimen de Cuba, el embargo norteamericano ayudó a los Castro a mantener un régimen autoritario en Cuba, limitando el movimiento libre de información y contacto entre ciudadanos cubanos y norteamericanos. Le ha dado al régimen de Castro un chivo escapatorio para el sufrimiento del pueblo cubano. Lejos de iniciar el cambio democrático y defender los derechos humanos, Cuba sigue siendo un Estado comunista de un solo partido que sigue limitando los derechos básicos de los ciudadanos y utiliza la intimidación, hostigamiento, vigilancia y detención arbitraria. La política del pasado debe superarse. Por eso yo apoyo a la decisión del presidente Obama de determinar nuevas relaciones con Cuba. Es importante notar que el presidente Obama sigue muchos líderes de Estados Unidos que han seguido aperturas diplomáticas después de años de aislamiento, que sea Nixon viajando a China o presidente Reagan, que logró la paz con Gorbachev, o el senador McCain y el senador Kerry trabajando con el presidente Clinton para normalizar las relaciones con Vietnam. Estas aperturas no han dado cambios inmediatamente. Años después no han llevado al fin de la opresión o abusos de derechos humanos, pero sí han dado una apertura, la posibilidad de diálogo y una participación con la población de estas naciones. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente. La mejor manera de promover los ideales de Estados Unidos y dar poder a los ciudadanos cubanos es mediante una política de participación, no de aislamiento. Y yo creo que las encuestas revelan que el pueblo de Estados Unidos está de acuerdo. Una carta firmada por 74 ciudadanos cubanos, periodistas, clérigos, el 10 de mayo destaca esta idea. Dice que levantar las restricciones permitiría a Estados Unidos servir como testigos del sufrimiento del pueblo cubano y ayudar los cambios, ofrecer solidaridad para facilitar la transición que los cubanos desean tanto. Yo sé que no todo el mundo en Cuba está de acuerdo con eso, pero estos eran 74 ciudadanos cubanos, algunos que son individuos destacados, prisioneros destacados. La periodista independiente dijo, y cito, este movimiento de gente que va a ver con el aumento de remesas significa que el país va a regresar a la normalidad. El gobierno de Cuba va a debilitarse. Lo único que hay ahora es opresión. La gente va a identificar el origen de las dificultades.
Estados Unidos, entonces, al cometer su participación cubana, vamos a seguir haciéndole presión a los dirigentes cubanos. Todo cubano tiene derecho de vivir sin temor de la intimidación. Es un derecho de todos los pueblos, no solo el pueblo de Cuba, pero sin duda el pueblo cubano tiene ese derecho. Vamos a movilizar nuestros amigos internacionales con este fin. Sabemos que esta política no va a cambiar la noche a la mañana en Cuba, pero hemos pasado más de 50 años con una política que no ha funcionado. Yo me acuerdo mi viaje de Cuba en 2002. Hablamos con la gente para pedir su punto de vista. Literalmente salían corriendo, tenían demasiado temor de hablar con nosotros. Esta política no sirve a nuestra nación. No podemos comunicarnos con el pueblo. Para terminar, quiero dejarles una idea. Hay un viejo refrán que dice, la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Yo sé que nadie aquí está loco. Todos estamos muy cuerdos, pero estamos pretendiendo lo mismo. Espero que tengamos unidad. Los ciudadanos cubanos aspiran a tener Cuba democrática y libre, a dar posibilidades a esta nueva política. Gracias, senadora Boxer. Nos acompaña el presidente de la comisión completa. Si quieren hacer comentarios, yo quiero agradecer a los jefes de esta comisión. Sé que esperamos que los dirigentes de la subcomisión tengan audiencias fuertes, que es el caso de hoy, y gracias por la preparación. Sé que hay diferentes puntos de vista sobre lo que ha pasado por estos cambios hacia Cuba. Y espero que mediante estas audiencias lleguemos a un acuerdo de una política que conviene para el país. Gracias, senador Menéndez. Gracias, señor presidente, por celebrar estas audiencias y gracias por esta oportunidad de un asunto que he seguido por mucho tiempo. Yo quiero quedar lo más claro sobre este asunto. 18 meses de negociaciones secretas han producido un acuerdo malo para el pueblo cubano. Se habrá hecho con las mejores intenciones. Hemos recibido casi nada a cambio. Yo no quiero volver a repetir 50 años de contacto con la China, que nos ha dado presos políticos, la limpieza étnica en Tibet y últimamente la represión en la democracia de Hong Kong, además de la detención de activistas de derechos humanos. 50 años de esa participación, a lo mejor estamos negociando con la China, pero no se puede destacar la democracia o los derechos humanos como el éxito hay. Si eso es lo que esperamos para el pueblo cubano, pues lamento eso. Al final del día, 53 prisioneros políticos fueron soltados, pero muchos más siguen en la cárcel. El pueblo cubano que más ha sufrido tiene cero garantías de alguna libertad básica. También me preocupa que los 53 prisioneros no fueron liberados sin condiciones y que varios de ellos se han vuelto a detener uno que fue golpeado después de la Navidad. Me preocupa que el presidente dijo que la Comisión Internacional de la Cruz Roja va a tener acceso en Cuba. Sabemos por la orientación del Departamento de Estado que van a poder viajar a La Habana, pero solo para hablar de condiciones de las cárceles y no tendrán acceso a las cárceles cubanas o los presos. Eso no mejora las condiciones de derechos humanos en Cuba. Me preocupa que no dieron un solo paso para las elecciones democráticas, mejorando la libertad de derechos humanos o la formación de partidos políticos. Es irónico, 2 semanas después del anuncio, el régimen detuvo a más de 50 personas que querían hablar de la esperanza para el futuro de su país. Eso es lo único que hacían. El acuerdo no logró nada para Estados Unidos, que tienen familiares que son víctimas en Cuba.
Hay más de 6.000 millones de reclamaciones de Estados Unidos de propiedades expropiadas por los Castro, o la gente que está esperando que Cuba pague 2.000 millones de dólares que los tribunales de este país han establecido. Hemos liberado a un espía cubano condenado para asesinar. Él regresa a Cuba y nosotros nos recibimos los que están viviendo. John Chesmar, que todavía está en la lista de los terroristas más buscados por asesinar a un policía de New Jersey. ¿Por qué ella no participar en este acuerdo? Me preocupa en diciembre de este año pasado un artículo del James McGovern dijo que Raúl Castro admitió haber dado la orden para derribar 2 aviones particulares con ciudadanos de este país a bordo en el 96. Él dijo, yo di la orden, dijo, yo soy el responsable. Sin embargo, con él estamos negociando. Y ahora Raúl Castro exige la devolución de Guantánamo, una lista de concesiones compensando los efectos del embargo, eliminando el programa de democracia que tenemos y no concede nada. ¿Cuánto vamos a recibir? ¿Cuánto vamos a hacer para ayudar al régimen de Castro para llenar los cofres cubanos? Y por eso, entre otras razones, señor presidente, creo que el acuerdo es malo. Muy bien, estamos listos para escuchar el testimonio. El secretario Jefferson, su declaración está en el archivo. Por favor, limítese a 5 minutos para poder atender las preguntas después. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Boxer, por la oportunidad de atestiguar hoy sobre el nuevo enfoque de la política norteamericana hacia Cuba. Agradezco su participación con Cuba y yo conozco su compromiso, los valores democráticos, derechos humanos y aumentar las oportunidades. También quiero agradecer a la Comisión por su ayuda al regreso del señor Gross, que estuvo 5 años en Cuba. Trabajamos con muchos miembros del Congreso de ambas cámaras y ambos partidos para obtener su liberación. Como ha dicho el presidente, estamos agradecidos por papeles esenciales de Canadá, Francia y el Vaticano para llegar a un acuerdo que hizo posible la libertad del señor Gross. El 17 de diciembre, el presidente anunció la nueva política hacia Cuba. El enfoque anterior de la relación con Cuba durante medio siglo, aún con buenas intenciones. En este momento se encuentra hablando ante este subcomité la señora Roberta Jacobson, ella es subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El gobierno cubano con un pretexto por restringir los derechos de sus ciudadanos. Los que más sufrieron fueron los cubanos. La iniciativa del presidente Mira hacia adelante tiene como fin promover los derechos humanos y las libertades fundamentales para todo cubano. Estos pasos destacan el valor del contacto individual y aumento de comercio. Ya vemos indicaciones que este enfoque nos da más capacidad de ayudar a otras naciones del hemisferio en el mundo para promover el respeto de los derechos fundamentales en Cuba. Desde el primer momento, esta administración ha buscado ayudar al pueblo cubano para determinar su propio futuro político y económico, porque en el último análisis es el pueblo cubano mediante las reformas políticas y económicas. Por eso levantamos las restricciones para permitir a los cubanos norteamericanos a viajar y mandar remesas a Cuba y abrir nuevos caminos para los académicos y los religiosos a hacer intercambios. Estos cambios han dado nuevas conexiones entre los dos países. Los nuevos pasos se basan en ese principio, autorizando el comercio y los viajes y el movimiento de información desde Cuba. Los cambios van a aumentar el dinero para ayudar al pueblo cubano y el sector privado en Cuba. Van a permitir empresas
empresas de este país es aumentar el acceso de telecomunicaciones y el Internet en Cuba. La política no va a ser una barrera más. Hace 2 semanas yo hice un viaje histórico a Cuba para ayudarme a entender la esperanza con esta política. Cuando los cubanos me desearon suerte, me dijeron, vaya con Dios. Durante las conversaciones quedó claro que nuestros gobiernos tienen intereses compartidos, pero diferencias agudas, como establecer el correo directo o cooperación contra el tráfico de drogas. Estamos de acuerdo de continuar el diálogo y aumentar la cooperación. Pero esta administración no tiene información de que Cuba no va a cooperar. Hablamos del hostigamiento, la violencia y la detención arbitraria de los cubanos que expresan libremente sus opiniones con los disidentes, los empresarios y que quieren hablar de lo que quieren de su gobierno y lo que necesitan de nosotros. Yo planteé diferentes elementos que inhiben el desarrollo de nuestra sección de intereses, limitaciones de los viajes de los diplomáticos y problemas de recibir embarques. La resolución de estos problemas permitirá a la embajada en el futuro dar servicios acorde con las misiones diplomáticas del mundo. Como acabo de ver los diplomáticos en La Habana, aprovecho la oportunidad para saludar su trabajo sin fatiga. Estos servidores públicos han trabajado en condiciones difíciles. Hemos empezado apenas las conversaciones para normalizar las relaciones. Van a llevar tiempo. Pero aún al hacerlo, vamos a seguir alentando a los aliados a aprovechar toda oportunidad para el respeto de los derechos humanos y la libertad fundamental en Cuba. Los que visitan a Cuba deben aumentar el contacto con los cubanos y participar con derechos humanos y la democracia. Sabemos que hay diferentes opiniones en el Congreso. Esperamos poder cooperar para encontrar un terreno común hacia una meta común de permitir a los cubanos determinar su futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias muchísimo, señor presidente, senadora Boxer y los miembros por tenernos aquí hoy. Queda evidente por el debate que tenemos que la gente que tiene una pasión acerca de la libertad en Cuba está en desacuerdo, a veces con pasión, acerca de la mejor manera de adelantar. Muy bien, escuchamos ahora a Tom Malnowski, él es el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Empleo. Toma una buena decisión. Yo también escucho con todo respeto a aquellos que están en desacuerdo y no trata de borrar su opinión. Quiero empezar destacando algunas ideas que espero que todo el mundo acepte. Primero, todos estamos de acuerdo que los derechos humanos y el poder para el pueblo cubano debe ser la base de la nueva política para Cuba y lo será. En cuanto a cómo vamos a escuchar la visión del pueblo cubano, el secretario de Estado Kerry ha dicho que respaldamos los objetivos de los grupos cubanos. En segundo lugar, confío en que todos estamos de acuerdo que el resultado inmediato de esto nuevo, la libertad de 50 activistas que están ahora con sus familias, pueden continuar su trabajo. Es bueno. Los hombres libertados incluyen casi todos los que conocemos que fueron perseguidos en Cuba por expresar sus opiniones políticas. Y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos de estos individuos hasta que todos queden libres, no solo de la cárcel, del hostigamiento y amenazas. En tercer lugar, todos estamos de acuerdo con la libertad de estos presos. No cambia la naturaleza fundamental del Estado, que trata de inhibir todo lo que no controla. No tenemos engaños en cuanto a eso. Y estamos totalmente de acuerdo que nadie, ni la represión de Cuba, ni la pobreza, ni el aislamiento es culpa de Estados Unidos ni del embargo. La responsabilidad está plenamente con el gobierno cubano. A la vez, después de 50 años de experiencia con este embargo, debemos reconocer la verdad de que no ha debilitado el gobierno represivo de Cuba.
La característica dominante de Cuba en los últimos 50 años ha sido la ausencia total de cambio y de esperanza año tras año. Yo digo esto como una persona que apoya a veces las sanciones económicas. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, senador Rubio, cuando dice que ningún país se ha vuelto democrático por el turismo o el intercambio comercial. Hemos visto cómo el gobierno de Castro tuvo éxito en el mundo, declarando que el embargo nuestro sea más importante. Ha dificultado movilizar los que defienden derechos humanos. Dicen que la pobreza en Cuba es el producto del embargo. Esto no justifica nada. Hay que reconocer que está funcionando para el gobierno de Cuba. Lo que ha cambiado es que no va a funcionar ya más. Todos los países saben que Estados Unidos no es el obstáculo a la prosperidad de Cuba. Todos los ciudadanos cubanos saben que Estados Unidos está dispuesto a tener relaciones normales con su país y ayudarles a tener contacto con el mundo. La esperanza del pueblo cubano ha subido. El Estado puede responder de una de dos maneras. Puede empezar las reformas necesarias para su pueblo, en cuyo caso el pueblo cubano va a depender menos del gobierno, tendrá más poder para determinar su futuro, o si no, todo el mundo va a saber quién tiene la culpa. Esa es la oportunidad. Tenemos que cooperar ahora para tratar de aprovechar esta oportunidad, dando más información a los cubanos y alentando a los demás países a hacerle presión al gobierno cubano sobre derechos humanos. Estuve en Bolivia hace un par de semanas para la toma de posesión del presidente. Fui con el objetivo de la reunión con los líderes y los cancilleres del hemisferio para alentarles a hacer eso. Trabajamos para asegurar que la sociedad civil en Cuba tenga contacto en la Cumbre de las Américas en Panamá. El gobierno cubano también propone conversaciones del gobierno a gobierno sobre derechos humanos. Yo voy a capitanear ese esfuerzo. Van a continuar programas para aumentar los derechos humanos, como hacemos con muchos otros países del mundo. Nadie puede decir lo que va a pasar ahora. Algunos de los disidentes más valientes de Cuba, gentes que respetamos, creen que poco bien va a salir con los cambios. Otros que han hecho sacrificios para la democracia consideran que hemos tomado una buena medida. Las diferencias existen porque no estamos de acuerdo. Esta incertidumbre de 50 años después de la certidumbre de que nada iba a cambiar en Cuba permite el sentido de la posibilidad. Nuestra función es aprovechar esa oportunidad y realizarla. Y yo espero, señor presidente, a trabajar con usted y los demás miembros para eso en los próximos meses. Vamos a empezar nuestras próximas preguntas y vamos a empezar con la primer segmento con las preguntas y después que con la señoría en la comisión. Señora Jacobson, ¿cuándo se enteró usted de estas negociaciones? Está escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí, una audiencia en el Senado sobre la política, los cambios de política de Estados Unidos en el efecto que pueda tener para los derechos humanos y la democracia en Cuba, presidido por el secretario, por el senador Marco Rubio. Habla en estos momentos la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Roberta Jacobson. Quizás un par de meses antes de que se anunciara. ¿Y en ese par de meses participó usted en la negociación? No. Alguien en el Departamento de Estado participó no puedo hablar en nombre del secretario del Estado. Nadie de mi oficina participó. ¿Quién lideró los negociadores? El personal del NSC que usted mencionó al principio de la audiencia y de parte del gobierno cubano, militares, miembros de inteligencia, no lo sé. ¿La consultaron ustedes o le informaron los negociadores para saber sus ideas? Lo que yo puedo decir es que cuando estamos hablando de obtener la liberación de Alan Gross, el Departamento de Estado lideraba esa parte de la detención de Gross y nosotros lideramos en las condiciones del confinamiento en contactar a su familia. Pero en cuanto a los cambios de la política,
Bueno, había habido un proceso de examinar los posibles cambios en la política hacia Cuba y habían tenido lugar a lo largo de la administración y había reunido a varias agencias. Gran parte de ese debate fue la base para esa conversación, pero a seguir las conversaciones con esas dos personas que identifiqué que no están aquí hoy, a usted personalmente la contactara como la persona que está involucrada para que esto ocurriera. Usted estuvo involucrado con los negociadores dándoles sus ideas y consejos en los últimos 2 meses cuando nos estamos preparando sobre los cambios de la política. Yo no lo hice. Cuando nos preparamos para implementar el efecto de esos cambios, yo sí. Se puede decir entonces que eso trabajó a través del personal del NSC. El personal del Departamento de Estado no participó, con la excepción quizás del secretario de Estado, de dar sus consejos sobre los cambios. Que yo sepa, la mayor parte de la preparación de los cambios se hizo a través de la Comisión de Cambios, que fue interagencial antes de esas negociaciones, pero durante ese proceso nosotros no participamos. Entonces, secretario Malinowski, ¿cuándo se enteró usted de estos cambios en la política? Al igual que la subsecretaria Jacobson, yo sabía que había conversaciones con respecto a Alan Gross, pero en cuanto a los cambios de la política, esos negociadores se acercaron a ustedes como alguien que estaba en la cartera de derechos humanos con respecto a quién debería estar en la lista de 53 prisioneros políticos. Participamos en todas las conversaciones interagenciales, pero lo consultaron usted en cuanto a esos 53, quién debería estar en esa lista. Esa lista se basó en las contribuciones de la sociedad civil cubana. ¿Lo consultaron usted? No, pero pidieron la lista exacta de personas que debían liberarse. ¿Qué personas de la sociedad civil en Cuba se consultaron? Que sepa usted. Hubo una serie de organizaciones de la sociedad civil cubana que documentaron quién estaba preso en Cuba por el ejercicio pacífico de sus derechos. Todas estas organizaciones de derechos humanos, y así se organizó la lista. Pero la administración consultó a la sociedad civil cubana. Hemos estado consultando con la administración, con la sociedad civil cubana. Pero con respecto a estas negociaciones, a estas personas en la sociedad civil se le preguntaron quiénes de estas personas debían estar en la lista. No específicamente en cuanto a las negociaciones, pero en general nosotros basamos nuestro conocimiento de quién estaba preso en Cuba basado en el trabajo de ellos. ¿Y cuáles miembros de la sociedad sabían a quienes se les consultó en el proceso de esta negociación? Yo sé que usted no participó, pero después usted habló. ¿Qué grupos en Cuba, qué grupos pro democracia en Cuba sabían de estas negociaciones y se les consultó acerca del asunto de las negociaciones en el transcurso de las negociaciones? Probablemente se le debe preguntar a esos grupos, pero que sepa yo, entonces seguimos consultando a esos grupos a lo largo y a través de mi trabajo y el trabajo de Tom en la oficina. Siempre, pero como parte de las negociaciones, no sé que se le consultara a ninguno de ellos. La contribución que recibimos a través de nuestra intersección y nuestro propio trabajo, se les conocía, los negociadores lo conocían. Bueno, usted viajó hace 2 semanas, el personal es el negociador de Cuba, José Vidal. Usted ha trabajado con ella anteriormente y la encuentra que es una persona seria. Así que cuando ella dice algo, usted lo asume que tiene cierta autoridad. Usted supone que ella tiene cierta autoridad de parte del gobierno para poder hablar en nombre del gobierno. Sí. Yo quería preguntarle que ayer dijo una declaración que la negociación de Cuba que es por televisión, que si los Estados Unidos debe dar movimiento libre en Cuba, debe dejar de apoyar a los disidentes.
Eso debe cambiar en cuanto de organizar y entrenar, suministrar a personas en nuestro país que trabajan contra los intereses del pueblo cubano. Todo lo que dice los Estados Unidos está basado a que cambie la conducta de su personal aquí y funcionarios. Nosotros aceptaríamos una embajada en Cuba donde nuestros representantes no se pudieran reunir con los disidentes en la isla. Nosotros no inhibiríamos las actividades que tenemos ahora, pero lo que estamos hablando es hablar de una embajada en Cuba. Y ella dijo que para nosotros poder abrir una embajada en Cuba, y usted dijo que ella es una persona seria que habla con autoridad. Ella dijo claramente ayer que para nosotros poder abrir una embajada en Cuba y permitir a nuestro personal más de la libertad de la que tiene ahora, tienen que dejar de hablar con los disidentes. Eso es una condición que debemos aceptar con respecto a nuestro personal. Lo que yo puedo decir, si no es una verdadera condición de parte de ellos, pero no podríamos aceptar esa condición. ¿Cómo que no es una condición? Ella es una persona seria que habla con autoridad. Yo también creo que a veces cosas se dicen en pública que no son una posición que se tiene en privado, y no sé que ella dijo que eso fue una condición, pero esa es la posición que ella tomó. Yo vi lo que ella dijo en público, pero no podríamos aceptar no reunirnos con activistas pro democracia y con una amplia franja de la población cubana. Mire, lo que quiero decir es lo siguiente. Usted puede decir, las personas que están oyendo esta transmisión, que bajo ninguna circunstancia los Estados Unidos jamás va a aceptar limitar la capacidad de nuestro personal de poder interactuar con los disidentes, con los activistas de pro-democracia en Cuba. Nosotros queremos tener la mayor capacidad de interactuar con los activistas pro-democracia. Por eso queremos que levanten esas restricciones. Así que nunca estaríamos de acuerdo que para poder abrir una embajada vamos a limitarlo a lo que pueda hacer nuestra embajada. Una pregunta directa. ¿Estaríamos de acuerdo con los cubanos que para poder abrir una embajada no vamos a mandar al personal reunirse con los disidentes? No me puedo imaginar que llegáramos a la próxima etapa de nuestra región diplomática con un acuerdo de no ver a los activistas pro democracia. No. Gracias, señor presidente. En cuanto a esta pregunta del personal. Estamos escuchando parte de esta audiencia. Está hablando en estos momentos la senadora del estado de California, la demócrata Barbara Boxer, haciéndole preguntas a la subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Programación especial de Radio Martí, transmitida también por Televisión Martí y a través de Sirius SM en el canal 153 y también a través de la cadena de televisión Mira TV, canal 40. La comisión, no creo que le oí decir que Nixon fueran a la China a abrir relaciones, que eso no fue alguna buena idea. Lo que quiero preguntar entonces es que la relación con China, con Vietnam, que lo hicieron presidentes tanto demócratas como republicanos. Sabemos que los derechos humanos en China sigue siendo un problema serio, y sabemos que el secretario Malinowski lo sabe. Estos regímenes son severos, pero en cuanto a los ciudadanos de ese país, les sirve que estar aislados de los estadounidenses o la capacidad de interactuar. Y yo creo que el tener una política por la cual los estadounidenses pueden interactuar con las personas que le interesan a uno, no solamente es poco inteligente, sino que no da resultados, y durante 50 años hemos visto que no da resultados, y yo espero que nadie aquí que considere volver a modificar nuestras relaciones con regímenes que siguen teniendo
abusos de derechos humanos, son crímenes contra la humanidad, pero al tener contacto con los pueblos les damos esperanza, les damos la posibilidad de tener poder. Y yo tengo que decir de todo corazón y con gran corazón con mi comiembro de la comisión. Y lamento que hayamos perdido el control. Yo creo que se le debe felicitar. La cuestión es que ellos representan el status quo y el status quo en Cuba no ha dado resultados. Y no creo que hay nadie que pueda decir que ha dado resultados, aunque quizás oigamos decir un par de cosas que decir que se debe continuar. Yo creo que el presidente Obama tuvo el valor, igual que Nixon tuvo valor en ir a la China, al igual que Reagan tuvo el valor de lidiar con Gorbachev, igual que Clinton y John Kerry tuvieron el valor de luchar por la normalización con Vietnam. Y le pido que se conste en el acta 46 declaraciones del gobierno extranjero a favor de estos cambios, incluyendo Brasil, México y el Vaticano. ¿Puedo hacer que conste en el acta? Sí. Así que a vista de eso le pregunto al panel, ¿qué efecto la política nueva ha tenido, la nueva política del presidente ha tenido en los regímenes y en el mundo? Gracias, senadora Boxer. Yo creo que la reacción fue inmediatamente y extremadamente positiva. Hemos visto, como usted hizo notar, amplio respaldo a lo largo de toda la América Latina a favor del cambio en la política y, francamente, muchos aliados cubanos se quedaron atónitos, Venezuela y otros, que no sabían cómo reaccionar. Y yo creo que eso también es una cosa muy positiva. La Unión Europea, mi colega allí se puso en contacto conmigo inmediatamente. Ellos estaban negociando con Cuba y ellos querían asegurarse que estuviéramos sincronizados, porque ella sintió inmediatamente que podíamos trabajar más allegadamente ahora a favor de la democracia. Bueno, entonces nuestra nueva política está alineada con la de nuestros aliados. Pero más importante, cuando estuve en Cuba hace 2 semanas, por primera vez, cuando tuvimos una recepción grande para activistas, a los cuales invitamos diplomáticos europeos y asiáticos, todos ellos vinieron, donde se tuvo lugar en la residencia de nuestro funcionario principal. Anteriormente nunca habían venido antes porque no querían asociarse con nuestra política. Creo que eso no responde a nuestra pregunta. Señor Malinowski, sin duda, yo he tenido la misma experiencia, como mencioné, cuando la subsecretaria Jacobson estuvo en Cuba, yo estaba en La Paz, Bolivia, y donde había esta reunión de líderes y ministerios de todo el hemisferio para esa inauguración. Y me reuní quizás con una docena de ellos, de nuevo con el propósito expreso de hablar sobre los derechos humanos en Cuba. Y tengo que decir que la reacción abrumadora fue de que hicieron una gran cosa a favor del hemisferio. ¿Cómo los podemos ayudar a ustedes? Y creo que por primera vez pudimos tener una conversación a ese nivel de que lo que esos países pueden hacer a favor de los derechos humanos en Cuba, mencionando casos claves del acoso, que obligara al gobierno cubano a cumplir con los compromisos que han hecho, incluyendo lo que ha dicho el senador Rubio, que es muy importante, en reunirse ellos mismos con los disidentes cubanos. Por primera vez tuvimos esa conversación sin tener esta cosa encima del embargo, de que es la política de ustedes lo que tiene la culpa. Tenemos poco tiempo. Creo que una de las declaraciones más importantes fue del Papa Francisco, que dijo: la Santa Sede va a seguir asegurando su apoyo para iniciativas que ambas naciones van a iniciar para aumentar el bienestar de sus respectivos ciudadanos. Que el Papa lo haya dicho es una cosa grande. ¿Usted sabía que él iba a hacer ese comentario? ¿O fue sencillamente una reacción? ¿Hubo alguna conversación con el Papa para obtener su punto de vista antes de que ocurriera esta política? Bueno, la participación del Vaticano en este cambio político fue crucial. El respaldo del Vaticano y del Papa Francisco fue algo crucial para ambos
partes, el respeto por este Papa, porque es latinoamericano y por su importancia en Cuba y en todo el hemisferio, es parte de la razón por la cual se le respeta tanto, no solo por el mismo, como dice Tom, sino también por el esfuerzo que ha puesto el Papa mismo. Y yo creo que el trabajo del Papa y del Vaticano fue instrumental. ¿Usted cree que el fuerte apoyo del Papa a favor de esto ha tenido resonancia en Cuba? Sí, lo he oído decir de todas partes, de parte del cardenal Ortega y de otros miembros de la Iglesia y otras personas con que me reuní mientras estuve allá, emprendedores particulares, medios particulares. Esto lo ha unido también y los ha alentado el hecho de que la participación continua del Papa y del Vaticano como facilitadores y hasta cierto punto como fiador, como garante de que el cumplimiento se va a asegurar. Y tengo que decir que eso es crítico y le voy a escribir una carta al Papa Francisco agradeciéndole su liderazgo en esto, pero él tiene que seguir participando y creo que no hay duda que va a haber problemas con el gobierno allá, al igual como señaló mi amigo en la China también. Claro, esto no va a cambiar nada del día a la noche, pero yo creo que la participación de él de decir las cosas tal como son y así que les quiero decir a ustedes dos y concluir con eso. Gracias por tener esta audiencia. El señor presidente de la Comisión, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sí estamos en desacuerdo sobre este asunto. Una de las primeras proyectos de legislación cuando está escuchando ahora al senador por el estado de Arizona, Jeff Flake, que también participa en esta audiencia del Senado, el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental. El tema es la democracia en Cuba y los cambios en la política del presidente Barack Obama. Me alegré cuando el presidente liberó esas hace un par de años. No es decir que haya mejores derechos humanos en Cuba o que haya más democracia. Es, como usted dijo en su testimonio, que esperamos poder mejorar la situación. Así que siguiendo con esto, señora Jacobson, usted dijo en su testimonio que usted diferencia entre la normalización de relaciones y las relaciones diplomáticas. Sí, señor senador, la normalización completa de relaciones es un proceso que va a durar años y tiene que incluir una serie de asuntos, incluyendo los asuntos de reclamaciones y expropiaciones de propiedades, que eso se le dio muy claramente al gobierno cubano. La restauración de las relaciones diplomáticas es el primer paso y nos da la posibilidad de tener las conversaciones que nos pueden llevar a una plena normalización. Así que esas dos cosas en realidad se tienen que entender, porque a veces la gente habla de la normalización y las cosas que se pueden demandar, exigir en la normalización, que es algo que tiene que ocurrir más adelante que en estos pasos iniciales. Hay cierta confusión de lo que tenemos en Cuba ahora. ¿Puede describir nuestra misión en Cuba? ¿Qué instalaciones tenemos? ¿El número de personal? Mucha gente se sorprendería de saber el tipo de presencia que hemos tenido ya durante cierto tiempo. Tenemos una sección de intereses estadounidenses para la protección de los suizos desde el 77. El edificio es el mismo que teníamos de embajada anteriormente. Tenemos 560 personas, de los cuales trabajan 70, 60 son estadounidenses. Una serie de agencias están en ese edificio. Creo que usamos una presencia más grande diplomática en La Habana. Ellos hacen un trabajo extraordinario procesando a los refugiados para que puedan venir a los Estados Unidos, el procesamiento de visados, la protección de los estadounidenses que viajan allá, el contacto con los disidentes y la sociedad civil en general, el respaldo al sector privado en Cuba. Así que es toda una gama de actividad de las cosas que podemos hacer en Cuba hoy. Así que establecer una embajada formal no es cuestión de presupuesto, sino cambiar la política. Así es.
No sería una cuestión de presupuesto al principio, cambiar nuestra presencia. A lo largo del tiempo sí habría ciertas agencias que estarían interesados en tener una relación más plena y entonces nos permitiría hacer más cosas, perseguir otras cosas, por ejemplo, en cuestiones de la justicia, de poder traer a fugitivos. Va a haber entonces la necesidad de tener más presencia, pero en estos momentos no sería una cuestión presupuestaria de importancia. Yo me alegro que el presidente de la Convención lo haya mencionado. Hemos hablado anteriormente que una embajada plenamente funcional se espera que tendría los protocolos y cualidades de todas las demás embajadas plenas que tienen en todo el mundo, que el personal allí pueda viajar plenamente. Esto sería una embajada plenamente funcional. Sin duda, hay una serie de cosas, la capacidad de ver toda la gama de sociedad civil, incluyendo los activistas, además que el acceso libre a la sección la va controlado la seguridad cubana. Le pedimos que la seguridad cubana nos proteja la oficina, pero no que examinen a las personas que nos interrogan. Así que es otras cosas que vamos a pedir, al igual que con otras embajadas. Pero igualmente queremos asegurar que la embajada funcione igual que todas las otras embajadas en el mundo. Usted mencionó los problemas que existen en el área de los derechos humanos. ¿Usted cree que con las relaciones normalizadas o con relaciones diplomáticas o con relaciones mejoradas, usted puede hacer presión más eficazmente sobre esos problemas que lo que hemos hecho en las décadas pasadas? Sin duda, con el caveat que no nos hacemos ilusiones, los regímenes autoritarios no ceden su poder voluntariamente, pero el empoderar a las personas a demandar cambios es hacer que el pueblo cubano sea menos dependiente del gobierno para su supervivencia, tener más información de afuera, menos control del Estado cubano, y es a través de la presión externa que vamos a poder poner más presión internacional sobre el gobierno cubano para lograr estos cambios. Los cambios, usted ve los cambios que son como una concesión al gobierno cubano. No, senador, lo más mínimo. No hay nada en la política que emprendimos que se hiciera contra nuestro interés nacional. Son cosas que incluso el gobierno cubano no hubiera pedido. Así que no lo vemos como concesiones, sino para empoderar al pueblo cubano más eficazmente de lo que hemos hecho anteriormente y darnos la posibilidad de cooperar con respecto a esas áreas en cuanto a que podemos tener intereses en común con el gobierno cubano. La gente ve que la normalización de relaciones y el permitir a que los estadounidenses puedan viajar a Cuba es como una concesión al gobierno. Muchos regímenes no consideran las embajadas estadounidenses como un regalo. Hablamos muy claro y en voz alta. En cuanto a los viajes, creo que nos gastamos 20 millones al año en programas de democracia para que más cubanos tengan acceso a la Internet. Y de la manera que yo veo es que al poder viajar los estadounidenses más libremente y en última instancia con plena libertad, podemos hacer más en una semana haciendo que los estadounidenses puedan viajar libremente, que gastarse millones de dólares en recursos y con los problemas que hemos tenido en la política que hemos tenido anteriormente en promover la democracia en Cuba. Senador Menéndez. Gracias, señor presidente. Señora secretaria, basada en su respuesta al presidente de la Comisión, que en gran parte parece que el departamentado es la institución que es el responsable de llevar a cabo la diplomacia de nuestro país, se le dejó fuera, y me preocupa cuando su ayudante informó
que los servicios suyos no se usaron en estas negociaciones, no se utilizaron para obtener concesiones de parte del gobierno de Castro, que esto no fue un proceso transaccional. Usted no hizo mención alguna de los fugitivos que están en Cuba, de los problemas con la justicia, de los problemas con la propiedad de millones de dólares en sentencias civiles, de acusaciones formales de los Estados Unidos contra funcionarios cubanos por cometer asesinatos, y su mismo ayudante me hizo que los Estados Unidos está pensando modificar el estatus del gobierno cubano como promotor del terrorismo. Así que a pesar de todo lo que hemos hecho decir de los regímenes y sus representantes de ese país que actúan con bastante libertad en este país, que a cambio no hemos obtenido nada, a cambio. Esa lista de 53, esos 14 fueron escarcelados antes que se hiciera la lista y varios fueron vueltos a arrestar. La Cruz Roja no puede entrar a las cárceles cubanas. Así que este es mi problema en entender la naturaleza de la decisión de no obtener nada al final del día. Así que déjame preguntarle, ya que usted está llevando a cabo una revisión a petición del gobierno cubano en cuanto que ellos estén en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿No es cierto que el régimen castista le dio santuario a Joan Sachmar, que está en la lista del FBI de criminales más buscados por la muerte de un patrullero? Es cierto que da refugio a los terroristas que son organizaciones terroristas. Ha sido el caso. No es cierto que el Departamento de Estado considera el gobierno que da refugio a los terroristas que apoya al terrorismo internacional. Desde luego que en el pasado hemos usado ese refugio. Eso se ha destacado claramente en los informes sobre Cuba. Y en general, esa es una norma que han usado, dar refugio a un terrorista, porque la ley dice lo siguiente, la ley del 79, que establece la base para designar un país como país terrorista. Dice, da apoyo para el terrorismo internacional, incluyendo dando refugio en su territorio como refugio. Eso es exactamente lo que acontece aquí, entre otras cosas. Hago la pregunta siguiente. La negociación secreta de 18 meses, el mes siguiente Cuba y otros fueron encontrados armas transitando por el canal de Panamá. ¿Esta cuestión se consideró durante las negociaciones? No lo sé si fue o no. Después se ha con el gobierno cubano, desde luego, se ha considerado con el gobierno cubano, después de revelar esas, en su participación con otros gobiernos también y con Naciones Unidas. En cuanto a mi participación, hemos tratado la necesidad de cumplir con la ley internacional. Bueno, usted habla de respetar la ley, pero a postrimerías de este incidente, Naciones Unidas obró con fuerza, aplicando fuertes sanciones contra Corea del Norte, pero Cuba salió sin nada, apenas una pequeña bofetada. O sea, los cubanos que tienen la mayor violación de mandar aviones MiG y cohetes a Corea del Norte. Corea del Norte recibió sanciones y Cuba no recibió nada, porque eso podía haber perturbado las negociaciones secretas. Usted habla de la conectividad. ¿No es cierto
que Cuba ayudó a Venezuela a colocar un cable de fibras ópticas, que una empresa italiana cooperó y que los disidentes en la isla no tienen acceso al Internet y otros sistemas de comunicación. Si usted cree que se permite invertir dólares, conectar la isla, no hay garantía, como vemos en la China, que el gobierno de Cuba va a permitir esta comunicación para el cubano corriente. ¿Tiene alguna garantía de eso? No tenemos garantías, pero por eso, como dijo Malinowski, va a quedar claro quién impide a los cubanos de tener esa conexión. Ya no podrán echar la culpa a nosotros. Bueno, no tienen una barrera, ya tienen un cable de fibras ópticas que colocó Venezuela a Cuba, tienen una empresa italiana que ayudó. Sin embargo, no permiten al pueblo cubano utilizarlo porque el gobierno no permite que hagan contacto. Yo sería el primero en decir vamos a ayudar a eso, pero no hay concesión del gobierno cubano, aun si permite las fibras ópticas, otras conexiones. No le van a dar acceso al pueblo cubano a esto. Estos son retos que tenemos, como no hemos recibido nada a cambio del gobierno cubano. Quiero incluir una declaración para las actas por la Asociación de Jefes de Policías de New Jersey y otros jefes de policía, con el caso de la señora Jessup. Gracias, senador Gordon. Gracias, señor presidente, y gracias a los demás por su asistencia aquí. Al anunciar el cambio de política, el presidente dijo que esto es cuestión de libertad y de apertura. Estamos transmitiendo un programa especial de Radio y Televisión Martí, la audiencia desde el Capitolio del Senado, el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, el hemisferio occidental, el senador Marco Rubio, audiencia con la subsecretaria, entre otros la subsecretaria Roberta Jacobson, también Tom Walensky del Departamento de Estado. Estaremos también transmitiendo la participación de miembros de la sociedad civil cubana en esta audiencia sobre la importancia que puede tener los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba en materia de derechos humanos y democracia. En 2010 y números iguales en otros años después. Para 2014 el grupo dijo que 8.000 y tantas detenciones, 39% más que el año anterior. Desde nuestra política, ¿han aumentado estas detenciones o disminuido? Desde el anuncio de diciembre, enero, hemos visto una baja, pero no diría que un mes representa una tendencia. Hay que ser muy exacto aquí. Y aún una sola detención es un exceso. Vamos a vigilar esto. ¿Ha habido una detención? ¿Ha habido detenciones a corto plazo? ¿Cuántos? El número de enero no se ha revelado, creo que es de 140 por ahí. Desde el anuncio de esta relación nueva ha habido 140 nuevas detenciones. La naturaleza del gobierno cubano no ha cambiado y no pretendemos eso. ¿Usted cree que va a cambiar? Yo estoy confiado en que el pueblo cubano que ha luchado por el cambio va a dominar y creo que va a tener más poder gracias a nuestro cambio. ¿Y el gobierno de Cuba va a ser socio con ustedes? No veo ningún deseo de que sean nuestros socios. No funciona en esa forma. Regresando a los disidentes políticos, usted mencionó que hubo disidentes que apoyan los cambios. Los que no apoyan nuestros cambios en Cuba, ¿por qué no nos apoyan? Senador, yo vacilo a hablar a nombre de ellos, pero yo sí los escuché cuando estuve ahí. Era muy importante escuchar todas las voces. Muchos consideran que no era lo correcto porque temen que el gobierno cubano no va a responder a nuestra disposición de un diálogo.
como la política no se basa en el cambio del gobierno cubano o necesariamente ser el socio nuestro. Desearíamos, no tenemos ilusiones de eso. Se trata de dar poder. Habrán pensado que no recibimos suficiente a cambio, que no era una transacción. Nos convenía una política de no haber cedido nada al gobierno cubano, pero hay diferentes opiniones. Cada uno debe hablar por sí mismo. Pero yo escuché de ellos diferencias de tácticas y la manera de hacer esto, pero no diferencia de las metas o lo que esperamos todos lograr. Yo respeto sus ideas y aprendí mucho de algunos de ellos, de cosas que podríamos hacer juntos en el futuro. Siguiendo la pregunta del senador Rubio y el Departamento de Estado, su papel en la negociación, usted dijo que el Comité de Política era la fuente de los cambios. Desde luego, en un comité entre agencias se hablaron de estos temas antes de quién del Departamento de Estado participó, o bien yo o mi vice que trabaja en asuntos cubanos o los expertos en esa oficina. Ellos forman parte de las conversaciones que usted mencionó de estos cambios. Era una parte del comité interagencial, sí, cuando se habló de todos estos cambios, sí. Algunos críticos de la política han declarado que la administración le tiró un salvavidas al gobierno cubano, como Cuba y Venezuela están luchando. ¿Usted está de acuerdo? Yo sé que hay preocupación de que el gobierno cubano obtenga recursos en el futuro por esto. Lo que podría decir es que el gobierno cubano ha pasado por momentos difíciles económicos antes, una vez cuando perdieron el 30% del PIB. Nosotros creemos mucho que los beneficios de lo que el pueblo cubano va a recibir con recursos adicionales pesa más que lo que el gobierno cubano va a obtener, incluyendo cómo esto afecta las alianzas tradicionales de Cuba. Bueno, sus alianzas con otros países. Bueno, yo creo que yo no sé exactamente cómo les va a afectar la alianza que sea con Rusia o Venezuela, pero nuestra esperanza es que podamos dar a los pequeños empresarios con esa clase que se separan del Estado, que obtengan información. Creo que eso es muy importante. Obviamente, cuanto más personas que no confíen en el Estado para el futuro toman decisiones económicas independientes, más poder da al pueblo a pensar de las viejas alianzas que hubo. El senador Udall. Gracias, señor presidente Rubio y la senadora Boxey. Gracias por convenir a esta reunión. Es tan importante y agradezco la presencia de los testigos. Durante más de 50 años, Estados Unidos ha seguido una política fallida. Están escuchando la voz del senador Tom Udall, demócrata por el estado de Nuevo México. Los cubanos normales. Esta es una de las ideas que se ha destacado una y otra vez. El embargo perjudicó al pueblo cubano y probablemente enriqueció al gobierno cubano. Yo creo que el presidente Obama con sus acciones ha dado un paso valiente para el cambio, abriendo la isla a los norteamericanos, dando las oportunidades para los negocios, la agricultura y dando los pasos para mejorar las telecomunicaciones y el Internet. Finalmente vamos a poder participar con Cuba de una manera que no fue posible durante el embargo. Naturalmente hay que ir más allá y me complace trabajar con el senador Flake en sus proyectos de ley, el senador Leahy, otros para
eliminar la prohibición de los viajes. Yo creo que los mejores embajadores que tenemos, los mejores diplomáticos que tenemos son el pueblo norteamericano que entra directamente a Cuba. Y eso pasaría poniendo fin a la prohibición de viajes. Yo creo que eso va a ayudar a los empresarios cubanos a comunicarse con norteamericanos, apoyando a los mercados libres. Yo me reuní con los propietarios de negocios cuando viajé con el senador Flake a Cuba. Hay un espíritu empresarial ahí que podemos ayudar a promover con asociaciones, con negocios de este país. Pido permiso para poner mi declaración completa en las actas y pido específicamente con relación a la interacción con los empresarios cubanos. ¿Cuáles son las cosas que ustedes contemplan como interacción entre norteamericanos y cubanos para adelantar los intereses empresariales ahí? Bueno, senador, usted creo que sabe que en los reglamentos anunciados que fueron introducidos en enero, anunciados por el presidente en diciembre, los reglamentos dicen que el apoyo para los empresarios privados, la clase 9, los 200 aspectos que el gobierno cubano permite pequeños negocios de existir, eso ya es permitido, que sean materiales de construcción u otras formas. Yo me reuní con unos 7 empresarios privados, desde dueños de restaurantes, peluqueros, una señora que fabricaba jabón, y su sentido de optimismo y libertad y de independencia fue inspiradora. Su dificultad para obtener suministros, ¿verdad?, en forma confiable fue el reto mayor que tienen. La esperanza es que la gente ahora podrá, que sean con pequeñas empresas de aquí o con empresas grandes o individuos, que ahora podrán hacer conexión con esas pequeñas empresas de aquí para ayudar a los de Cuba, que sea con materiales para obtener suministros, y también fundaciones pueden ayudar también. Pero queda evidente que más personas podrán aprovechar de las reglas un poco bizantinas para los pequeños empresarios en Cuba. Yo espero, y hemos mencionado esto con otros países del hemisferio, que esto es un aspecto donde otros países del hemisferio pueden ayudar a apoyar esta nueva clase empresarial. Siga, por favor. Esto es importante porque esto nos vuelve a la pregunta central que hay aquí hoy, que es lo siguiente. Lo que dijo el subsecretario Jacob no es algo que el gobierno pidió, y esto nos regresa al tema del poder. Son pasos que van anunciados que van a mandar más recursos, más información al pueblo cubano. Imagínese lo que hubiera pasado de haber ido al gobierno de Castro a decir: abra su sistema político, o si no, no vamos a ayudar a conectarle al Internet, o no vamos a ayudar a los pequeños empresarios. ¿Cuánto hubiéramos sacado? Inclusive las relaciones diplomáticas, como señaló el senador Rubio, ellos tratan de establecer condiciones en eso. No es nada que ellos reciben con gusto, están nerviosos porque da estas posibilidades. No hay garantías, y el señor Rubio tiene toda la razón. Depende de ellos ahora su disposición de liberar estas cosas, y a lo mejor no estarán dispuestos a hacerlo, pero da la responsabilidad a ellos, y eso es lo importante de la estrategia. Y el punto importante aquí es que tratamos de dar poder al pueblo cubano, y eso lo hacemos en el aspecto empresarial y en otras formas con esta nueva política. Yo creo que esa es la dirección de esta política. Es una dirección importante para avanzar. Si me permite, senador, otra cosa crítica, cuando
Cuando celebramos la rueda de prensa, después de las conversaciones, el gobierno cubano celebró una rueda de prensa también, pero la prensa cubana independiente no pudo asistir. El día siguiente yo hice una reunión en la oficina norteamericana porque toda la prensa independiente fue invitada en Cuba. Aseguramos su presencia, pero el gobierno cubano transmitió mi reunión en español en directo, en vivo, por vez primera. Yo creo que era importante hablar de los derechos humanos, hablar de las empresas privadas, porque salía en directo. El pueblo cubano pudo escuchar de un funcionario norteamericano por primera vez en directo y que los medios de comunicación estuvieran presentes también. Gracias. Gracias a los panelistas y todos los miembros de la comisión. Un privilegio personal. Esta es la subcomisión de relaciones con el hemisferio occidental. Hubo un anuncio del Vaticano que yo quería mencionar. El Vaticano ha declarado el arzobispo Romero como un mártir espiritual. Es el primer paso para la beatificación de él. Él fue muerto por grupos asesinos. Creo que fue una figura dominante en derechos humanos. Yo vivía en Honduras, en El Salvador, en esa época y vi la enorme influencia él quería para el bien, contra la violencia, representando la libertad. Estamos aquí en la reunión de la Comisión sobre el Hemisferio Occidental. Esto pasó hace poco. Esta audiencia es sumamente importante, es un día muy importante. Tengo amigos que están de ambas partes, pero todo el concepto de qué significa relaciones diplomáticas, ¿por qué las tenemos? Yo concluyo al atacar la pregunta que las relaciones diplomáticas no son un sello de aprobación, no es dar una estrella a nadie por buena conducta, eso no es el caso. Claramente tenemos relaciones diplomáticas con muchas naciones con los cuales tenemos un desacuerdo sobre derechos humanos y otros asuntos. Son simplemente la oportunidad de abrir un canal y recientemente Estamos presentándoles cobertura especial de esta primera sesión en lo que se conoce popularmente como el deshielo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Es una transmisión conjunta, un esfuerzo técnico y humano que hacemos con TV Martí a través del Observador de Mira TV para que ustedes sigan paso a paso todos los detalles de esta sesión histórica. Aquí se están discutiendo los puntos importantes que tienen que ver con este acercamiento. Tanto senadores republicanos como demócratas han tenido la oportunidad de interpelar a algunos de los funcionarios que han formado parte de estas comisiones que han viajado hasta Cuba para dar estos primeros pasos. Todo lo que se inició el 17 de diciembre cuando el presidente Barack Obama conjuntamente con Raúl Castro, al mismo tiempo, al unísono, ambos hacían el anuncio de que se había liberado a Alan Gross. De alguna manera también se confirmaba la liberación de los espías cubanos y se iniciaba este proceso con estos gestos de buena voluntad. Bueno, han hecho su exposición cada uno de los asistentes, tanto los senadores republicanos y demócratas como los funcionarios que mencionaba anteriormente, Roberta Jacobson y Thomas Malinowski. El presidente de esta comisión, el senador republicano Marco Rubio, y toda la expectativa que había surgido a propósito de su participación fue bien interesante. Vamos a hacer un resumen para todos ustedes de esta participación que han tenido, de las preguntas bien interesantes que han tenido que hacer, pero antes vamos a cumplir con mensajes bien interesantes de nuestros patrocinadores. Esta es la cobertura especial de la primera sesión del deshielo entre Cuba y Estados Unidos a través de El Observador de Mira TV conjuntamente con TV Martí. Ya regresamos.